han tenido dificultades con alguna de las respuestas. Aquí hay la 1 está perfecta, la 2 hay un problema. Conceptos respecto a la retina. La respuesta correcta, la respuesta incorrecta es que la papila es muy sensible a la luz. La papila obviamente es insensible a la luz porque no hay conos ni bastones en ese punto. Ustedes recordarán, la papila es el punto de ingreso de los vasos sanguíneos hacia la retina y el punto de salida de las fibras nerviosas del ojo hacia el exterior. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de receptor. La opción que ustedes han contestado más a menudo es la de, veamos un ratito. Se nos ha perdido. En el examen oftalmoscópico, la papila del ojo izquierdo se observa siempre a la izquierda. Y este es un punto importante, porque nos sirve como referencia para ver imágenes de fondo de ojo y poder referirnos a qué ojo está siendo explorado. Esta es un concepto real, cierto, siempre. Entonces, la papila está a la izquierda en la posición interior respecto a la fobia o a la mácula, a lo mismo. La una y la otra están en el mismo punto. Entonces, a tener en cuenta que sí, es verdad, siempre está en la posición interna y eso nos va a permitir organizarnos respecto a qué fondo de ojo estamos viendo, del ojo derecho o del ojo izquierdo. ¿Okay? Otra respuesta también que es poco... No, por lo demás veo que sí, que han dado muy buenas respuestas. En la 1 hay un alto porcentaje de error. Si bien la mayoría ha contestado la respuesta correcta, que era la papila óptica, una buena proporción de ustedes, casi un 30%, ha contestado que es la fobia centralis. No. La fobia centralis se encuentra en el centro de la mácula y es una fobia porque las capas de la retina se adelgazan en ese punto. Entonces, bueno, queda claro ya. Bien, visto esto del examen, queda el espacio abierto a preguntas que tengan del tema que hemos enviado. El tema era retina fundamentalmente, así que sus preguntas, si tienen alguna, es el momento de decirles. Bienvenido, doctor. Con respecto a la presentación que nos ha enviado, hay un cuadrito que no lo entiendo muy bien. No sé si me podría aclarar, por favor. ¿Qué número de cuadro es? El de la última diapositiva, sí. De la última diapositiva. Antes del... Gracias. Los tipos de células ganglionares. Sí, por favor. Ya. Bueno, no hemos incidido realmente en los tipos de células ganglionares. Los hemos tratado como un todo, una cosa unitaria, pero es verdad, hay varios tipos diferentes de células ganglionares y están clasificadas de acuerdo a su función, porque no todas trabajan igual, y también están clasificadas respecto a su morfología y sobre todo a las conexiones que van a realizar con estructuras posteriores al globo ocular, con estructuras del sistema nervioso central. Entonces vamos a conocer dos tipos de células ganglionares fundamentalmente. Las células M, que son células grandes, por eso es M de magnocelular, y al contrario de estas, las células P,
de su tamaño, que son células parvocelulares pequeñitas. Ambas tienen los campos on y off. Las unas se van a dedicar, sobre todo las macrocelulares, están dedicadas a la transmisión de señales que provienen predominantemente de los bastones, y las pequeñitas, las P, están predominantemente dedicadas a transmitir señales que vienen de los codos. Por lo tanto, estas tienen que ver con la visión de los colores. Las funciones que ellas van a recibir dependen de dónde establezcan contacto, con qué estructuras establezcan contacto. Algunas sirven para transmitir la señal visual, otras sirven para generar reflejos que están relacionadas con la percepción visual. Por ejemplo, los reflejos de atracción. Cuando aparece un destello en nuestro campo visual, nosotros movemos nuestros ojos hacia ese punto de destello, y es una respuesta muy rápida, y está mediada por fibras ganglionares específicas. Y otras están relacionadas con otro tipo de funciones visuales. No tiene más inconveniente la diapositiva, ni tiene más expectativa. Si tienes alguna duda en particular, dímela. Así está bien. Entonces, otra cosita, doctor, decía que cuando ya llega el impulso a las células ganglionares ya no es conveniente transmitirlo eléctricamente, sino por potencial de acción. No estoy tan segura por qué pasa esto. Ya, tal vez no sea las palabras correctas las que estamos eligiendo. En realidad, lo que se está planteando es que en la retina toda la transmisión de las señales visuales se realiza por potenciales locales. Las células, los receptores, generan potenciales locales en las células bipolares. Esos potenciales locales pueden ser despolarizantes o pueden ser hiperpolarizantes. A su vez, las células bipolares generan potenciales locales en las células ganglionares que pueden ser despolarizantes o hiperpolarizantes. Las células horizontales y las amacrinas lo propio, generan potenciales locales despolarizantes o hiperpolarizantes. Hasta ahí todas las células de la retina funcionan con potenciales locales. Las únicas que generan potenciales de acción son las células ganglionares. Entonces, cuando llega un potencial despolarizante, las células ganglionares aumentan su patrón de descarga de potenciales de acción. Se hacen más sensibles y aumentan las cargas, los potenciales de acción que generan. Por el contrario, cuando se enfrenta a un potencial hiperpolarizante, disminuyen su patrón de descarga. El número de potenciales disminuye mientras dura la estimulación hiperpolarizante. Y de esta manera, en el nervio óptico, vamos a ver que, primero, hay en todo momento un flujo de potenciales de acción. Y ese flujo de potenciales de acción va a poder aumentar en algunas fibras y disminuir en otras fibras de acuerdo al tipo de señal que esté llegando, de señal luminosa que esté llegando a la retina. Esa es, en resumen, el concepto. ¿Diana? Sí, gracias, doctor. Estamos claros. Ok. ¿Alguna pregunta más al respecto? Buenos días, doctor. Buen día. Dime, María. Sobre la regeneración de la rodopsina, entiendo que hay una primera vía que se trata de todo el retinol que se convierte. Perdón, te pediría un favor, habla un poquito más fuerte y yo no te escucho casi nada. En la regeneración de la rodopsina, que trata de una primera vía para
vía en el libro. ¿Esa segunda vía me podría explicar? La segunda vía, la cual, a ver, la metarrodoxina que se tiene que transformar en rodoxina, ¿cierto? Sí. Y puede serlo a través ya sea del todo transretinol, ¿sí? Sí, doctor. ¿Cuál es tu duda específicamente? Mi duda es, ¿cómo se genera la segunda regeneración, la segunda vía de la regeneración de la reducción? No tengo la menor idea de cómo se genera esa vía. Simplemente depende de la posición de las enzimas, si es que hay tal, ¿no? Se va a regenerar por una vía y si la otra, pues lo hará por otra vía. En todo caso, siempre se va a hacer utilizando la vitamina A. La vitamina A es la que estaría entonces aportando lo necesario para que la metarodoxina se vuelva a conjugar y forme rodoxina. ¿Ok? Está bien, doctor. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Hay algunos hechos que a mí me parecen importantes a tomar en cuenta respecto a este tema de la retina. Una de las cosas en las que yo quisiera hacer hincapié es en el examen del fondo de ojo. ¿Por qué? Porque esa es la parte práctica finalmente. Y la parte que ustedes deberán tener muy clara porque la pueden empezar a ejercer, pueden empezar a observar fondos de ojo desde ahora. Lo único que necesitan es el oftalmoscopio. El oftalmoscopio, si bien es un instrumento relativamente costoso, hay instrumentos relativamente más baratos que esos y que están al alcance de ustedes. Entonces, pueden empezar a observar fondos de ojo y al observar el fondo de ojo nos vamos a dar cuenta de que podemos abrir un mundo de conclusiones respecto a lo que estamos viendo. Debemos lo primero acostumbrarnos a ver retinas normales. No todas las retinas son exactamente idénticas, algunas están más pigmentadas que otras, algunas tienen más vascularización que otras, en otras las estructuras están más definidas y en otras menos. Entonces hay variaciones que vale la pena tomar en cuenta, sin necesidad de ser un oftalmólogo o dedicarse a eso. Es prudente tener conceptos generales de lo normal en el fondo de ojo para poder ver mínimamente si ese fondo de ojo que ustedes están observando es normal o no. Y para ese fin es que nosotros estamos introduciendo conceptos respecto a la estructura de la retina, a la estructura, a las características de la retina en la visión por oftalmoscopia. Lo primero es identificar las estructuras para que nos orientemos y al identificarlas poder ver si están o no están con características normales. La estructura que más debemos explorar con mayor peso en realidad es la macula lútea, la mancha amarilla. Esta macula lútea está localizada exactamente en el polo posterior del globo ocular. Cuando le pedimos a un sujeto que vea la luz que nosotros estamos aplicando con el oftalmoscopio, la estructura que vamos a ver es la macula lútea. La macula lútea es la zona de mayor capacidad discriminativa del globo ocular. Entonces es donde mejor vemos. Y cada vez que nosotros dirigimos nuestra vista hacia un punto de nuestro campo visual, estamos haciendo que ese lugar mande sus rayos sobre la macula lútea. Entonces, obviamente la macula lútea es de mayor importancia porque cualquier lesión que tenga, cualquier cosa que le pase a la macula lútea, va a afectar nuestra visión central, nuestra visión más discriminativa y obviamente nos vamos a quedar
si el resto de la retina está bien, con una visión periférica, lo cual obviamente reduce el trabajo de globo ocular de una manera sustancial. El otro punto que hay que tomar en cuenta al ver el fondo de ojo es la papila o disco óptico. La papila o disco óptico es susceptible de ser modificada por varios fenómenos, sobre todo el aumento de la presión intraocular, la afectación de las fibras nerviosas del nervio óptico y las alteraciones de las arterias que se van a reflejar en cambios en la coloración, en cambios en la disposición de los vasos sanguíneos y en cambios en la disposición del borde de la papila, de los bordes de la papila. Si ustedes ven en las láminas que hay acompañando a cualquier texto con fondos de ojo, van a ver que la papila normal tiene un borde relativamente neto, pero con un gradiente de color gradual. Por el contrario, cuando hay una afectación de las fibras del nervio óptico, la papila se vuelve muy blanquecina, se hace blanca, y el límite es muy neto. Hay una transición violenta de la retina rosada a una papila blanca. La otra cosa que puede ocurrir es que los bordes de la papila se solevanten o se hundan, haciendo que el tamaño y la disposición de ese borde cambie. Eso ocurre sobre todo cuando hay cambios en la presión del líquido cefalorraquídeo que presiona sobre los vasos linfáticos de drenaje del ojo que se hacen por la misma papila, o cuando hay aumento de la presión intraocular que presiona directamente sobre la papila y la empuja. Entonces la observación de esto nos va a permitir saber cómo está la presión dentro del cráneo y o dentro del globo ocular. Finalmente los vasos sanguíneos, primero nos van a informar sobre el estado de la vascularización de todo el cerebro. No se olviden ustedes que la arteria central de la retina viene del tronco de la carótida interna y sufre todos los procesos que afectan al resto de las arterias que irrigan al cerebro. Entonces, el observar los vasos sanguíneos en la retina nos va a informar sobre cómo están todos los vasos del cerebro. Nos van a permitir saber si hay procesos patológicos encima de ello, la aterosclerosis, la presencia de placas, las obstrucciones, las isquemias que se pueden presentar, las hemorragias obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces observar esos vasos retinianos es muy informativo sobre no solamente cómo está trabajando la retina, sino cómo está en conjunto la vascularización del cerebro. Así que yo les invito a que se den el trabajito, cuando estamos todos prestados, de ir observando fondos de ojo y van a ver que es un mundo muy interesante. El otro punto que me gustaría que ustedes revisen con suma atención respecto a la fisiología es la especialización funcional de los conos y de los bastones. Nos debe quedar muy claro que los bastones están dedicados a ver en claroscuros, o sea, a bajo índice de estimulación luminosa. Por lo tanto, sobre todo, la visión en la oscuridad, en las penumbras. Cuando cae la tarde, desaparece la luz solar y aparece la luz de la luna, o nos quedamos con una penumbra. Ahí es donde empiezan a funcionar sobre todo los bastones. Por el contrario, la aparición de la alta estimulación luminosa que genera la luz solar nos estimula sobre todo a los conos, nos permite ver las estructuras que observamos a color. Fíjense ustedes entonces que
Los conos nos sirven para ver colores y los bastones nos sirven para ver tonos de gris. Y ese es un hecho importante. Tal vez no salte a la vista que en las noches, cuando no hay luz artificial, nosotros observamos todo en tonos de gris. Es porque estamos activando exclusivamente a nuestros bastones. Al ser los bastones mucho más numerosos que los conos, la percepción de los estímulos luminosos más pequeños es percibida por estos bastones. Por lo tanto, nuestra capacidad de percepción de estímulos luminosos aumenta en la película. Y eso es muy evidente, por ejemplo, cuando observamos el firmamento, cuando observamos en una noche sin luna hacia el cielo, y vamos a ver que vemos una gran multitud de pequeños puntitos luminosos blancos que extrañamente desaparecen cuando fijamos nuestro campo visual, el centro de nuestro campo visual en ellos. Cuando vemos un puntito luminoso en particular, tiende a desaparecer. Pero cuando vemos con la periferia, cuando vemos el resto de nuestro campo visual, estamos viendo una gran cantidad de destellos. ¿Por qué desaparecen los estímulos luminosos cuando fijamos el centro de nuestro campo visual sobre ellos? Porque nosotros no tenemos bastones en la porción de la mácula lútea. En la porción de la mácula lútea están única y exclusivamente dispuestos los conos. ¿Eso qué significa desde el punto de vista evolutivo? Que nosotros hemos desarrollado dos sistemas para ver de día y para ver de noche, pero en el transcurso de la evolución de los humanos hemos priorizado nuestra visión diurna, somos animales de día, antes que la nocturna. Si comparativamente estudiáramos la retina de algún animal que se mueve en la oscuridad, ya sea mamífero o vertebrado superior, veríamos que la disposición de sus conos y sus bastones es diferente. Obviamente sus bastones van a estar en la región que corresponde al centro de su campo visual, a diferencia nuestra. Bien, la otra cosa es que los conos están especializados en percibir algunos rangos de frecuencia de la luz. Nosotros tenemos 3 tipos de fotoxinas, por lo tanto tenemos 3 tipos de conos especializados en percibir la luz azul, la luz verde y la luz roja. Y la pregunta que uno puede hacerse, sí, pero si estamos así viendo 3 colores, ¿por qué es que nosotros podemos discriminar tanta variedad de colores y podemos ver colores amarillos, verde claro, verde oscuro, lila, naranja, etc.? Porque el estímulo que llega a nuestro cerebro combina la estimulación de 2 o de más de estas variedades de conos. Entonces, si nosotros estamos viendo una estimulación de los conos que ven la luz azul y los conos que ven la luz roja, el resultado de esa doble estimulación nos va a permitir ver la luz lila. Y así sucesivamente, si vamos mezclando la estimulación de 2 conos diferentes, pues vamos a ver tonos diferentes de luz. Y cuando estimulamos los 3 tipos de conos, vamos a ver luz blanca. Entonces, nuestro espectro de percepción visual de colores es muy amplio por la gran variabilidad en la cual se pueden combinar la estimulación de estos 3 tipos de receptores. Ese es un hecho fundamental para que veamos cómo estamos haciendo la percepción luminosa y cuáles son las alteraciones que pueden presentarse en la percepción de los colores. Esas 2 partes me parecen muy importantes que las tengamos en mente, y de conocimiento fisiológico es cómo trabajan los receptores y las células de la retina. Puro potencial local, en los receptores están todos semidespolarizados,
están con un valor de potencial alrededor de 30 milivolts, a diferencia del resto de las neuronas que tienen potenciales mucho más altos. La llegada de la luz a los receptores los hiperpolariza, a diferencia de lo que ocurre con casi cualquier otro receptor que se despolariza. Acá la luz hiperpolariza a los receptores. La existencia de dos tipos de células bipolares, unas que se despolarizan, que se despolarizan y otras que se hiperpolarizan frente a un estímulo por neurotransmisor, glutamato. Y la existencia de campos visuales en la retina, mini campos visuales en la retina, en los cuales en el centro del campo puede haber una despolarización o una hiperpolarización, campos on y off respectivamente, rodeados de una franja de células que hacen el fenómeno opuesto. Cuando el centro se despolariza, la periferia se hiperpolariza. Y si el centro se hiperpolariza, la periferia se despolariza. ¿Y para qué sirve esto? ¿Cuál es la utilidad de hacer una estructura tan compleja? Pues nosotros vemos fundamentalmente contrastes de luz. Cuando estamos viendo un campo homogéneamente iluminado, pues en realidad no percibimos nada más que una visión general del objeto. Pero cuando se genera un contraste, cuando por ejemplo en la mitad del campo hay luz y en la otra mitad del campo hay oscuridad, la línea en la cual se produce el cambio de la iluminación del uno al otro, esa es la que percibimos nosotros. Entonces vemos solamente contrastes. Cuando vemos un objeto oscuro localizado sobre un fondo claro, lo que vamos a hacer al percibir ese objeto es ver solamente sus bordes. Y nuestro cerebro se va a encargar de generar el resto de la imagen del interior. Si ustedes observan un objeto negro sobre un fondo blanco, van a ver el contraste que hay entre el borde del objeto y el fondo. Y el cerebro va a rellenar el resto de la percepción visual del negro para todo el objeto. De esta manera podemos generar una serie de percepciones visuales raras, como por ejemplo ver una fotografía en blanco y negro en la que vamos a percibir solamente tonos de gris y de golpe ponerle color simplemente poniendo unas rayas de color en determinadas partes de los objetos que observamos. Podemos ponerle rayitas de color, digamos, anaranjado a la ropa de una persona en una foto en blanco y negro, y nosotros vamos a percibir esa ropa como si fuera de color, como si tuviera color. No obstante que nosotros no hemos coloreado toda la prenda, hemos puesto simplemente apenas ahí una pequeña cuadrícula sobre esa prenda y ya la percibimos como si fuera de color. Y entonces podemos, llevando al extremo esta idea, transformar una fotografía blanco y negro en una fotografía a color, coloreando las superficies a rayitas, poniendo rayas de un color en lo que correspondería a la piel, el rostro, las manos, etc. Diferentes rayitas de diferentes colores en diferentes prendas de las personas que estamos viendo, diferentes colores al fondo, en rayitas, y vamos a tener una visión a color, que cuando analizamos con detalle en realidad no está. Nosotros hemos rellenado en función del color de las rayitas el fondo de esas imágenes. Bien, ¿alguna pregunta más al respecto? Doctor, una pregunta, no sé si entendí bien, pero el mecanismo de percepción de luz blanca es cuando la percepción de colores es igual, por ejemplo, del rojo, el azul y el verde son potenciales el mismo, entonces se anulan los tres. No, se estimulan los tres. La estimulación de los tres tipos de conos hace que nuestro cerebro perciba eso como blanco. Está bien, doctor, gracias.
la ausencia de estimulación de los conos hace que nosotros percibamos algo como negro. Entonces, si cortáramos las fibras que provienen de los tres tipos de conos, lo que percibiríamos sería una mancha negra. Si mandamos un destello eléctrico sobre los axones de las células ganglionales que transmiten esos tres estímulos, nosotros percibiríamos como un destello de luz blanca. Entonces, la estimulación de los conos provoca luz blanca, la falta de estimulación de los conos provoca la percepción de negro. Ojo, no hay luz negra, no se dice negro como si fuera luz. El negro es la ausencia de estimulación luminosa. ¿Ok? Sí, doctor. Muy bien, les voy a enviar en unos minutos más el tema de la clase de la próxima semana. Estamos a viernes, el día lunes, entonces hacemos control de lectura de esto y vamos a avanzar vías visuales y retina y corteza visual. Si no hay otra pregunta, pues nos estamos viendo el día lunes a las 8 en punto. Muy bien, gracias, hasta luego.